Esperamos un poquito más, ¿quieren? Ahora en un ratito arrancamos, si les parece. En 5 minutitos. Ok, está bien, doctor. Bárbaro.
Bueno, si les parece, tomamos lista. Antonio Yechave, Aquebeque, Micaela, Baldina, Presente, profe. Aquebeque presente. muy bien. Baldina Angélica, Blanco Fabricio, Presente, profe. Cabral Oscar, Presente, doctor. Colangelo Clara, Presente. Constanzo Villamil Guillermo, Presente. Di Lorenzo Nicolás, Di Lorenzo Bianca, Presente, profe. Sofía Di Natale, Presente. Fabián Amelia, Funes Graciela, Genovese María Valentina, Presente. Diácono Agustín, Juárez Gloria, Lachat Estefanía, Pesolano Luciana, Rabino Catalina, Presente. Ríos Tomás, Romano Uriel, Presente. Salinas Sara, Presente, ¿qué tal? Buenas tardes. buenas tardes, Salvatierra Pablo, Salzano Sebastián, Presente. Scala Mercedes, Urquía Lucía, Presente. Basis Jessica, Verón Milagros, Presente. Nespoli Patricio, Carrizo Sabrina, Ferrario Constanza, López Barcos Facundo, Quesada Cristian, Ramírez Karina, Romano Oscar, Sánchez Madrid Martina, Presente. Strada Eric, Tapia Andrea, Tevez Constanza, Presente. Bátimo Violeta. Presente. Muy bien. Bueno, un segundito que ya guardo esto y arrancamos. Profe, a mí no me nombró. Sí, tienen razón, no nombré a varios, que son los que Ahí tengo está, acá por anotados con lapicera, disculpen. Paola Contreras, Ciriliano Magalí, Ahí está presente. Gallardo Ramón, Canario Edith, Presente. Daleson Rosario, Presente. Cuatrochi Andrea. Presente. ¿Me queda alguien sin nombrar? Profe, yo entré recién. No A sé ver, si Pesolano, ¿cómo es tu Luciana. nombre? ¿Cómo es tu nombre? Discúlpame. Luciana Pesolano. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quedó pendiente? Nadie más, ¿no? Bueno, ya guardo esto y estamos para arrancar.
Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que volvemos a este sistema que no es tan grato, por lo menos para mí. A mí me gusta más estar allá en la fanca, pero bueno, es lo que hay, así que nos tendremos que adaptar. Hoy vamos a ver, va a ser esta mi última clase, vamos a ver el delito de falso testimonio, el delito de encubrimiento y lo más saliente del delito de enriquecimiento ilícito. Y con esto terminaríamos mis clases y ya quedaríamos para encontrarnos en el parcial, que no recuerdo qué fecha, para qué fecha está pautado. 23 de junio. 23 de junio, bueno, muy bien. Entonces ahí nos veremos. Si alguno puede leer el 275, se lo voy a agradecer. El que quiera, ¿eh? Yo lo leo, profe. Bueno, escucho. Dice, artículo 275, será reprimido con prisión. Les pido por favor si pueden, les pediría por favor si pueden prender la cámara a los que están conectados, así tenemos una interacción un poco más cercana. Eso les pediría, así veo alguna cara, por lo menos. Discúlpame, dale, seguí por favor. Será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación hecha ante la autoridad competente. Bueno, ahí, frenamos ahí. Fíjense los sujetos activos que tenemos como probables, que acaba de nombrar la compañera: testigo, perito, intérprete, que afirmar una falsedad o callare la verdad como acción típica, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación. Es decir, tenemos por un lado 3 sujetos activos posibles y por el otro 4 formas mediante las cuales esos sujetos activos pueden cometer las acciones típicas o omisiones típicas. Ya vamos a ver. Esto ya desde el vamos nos tiene que resultar un llamado de atención. ¿Quién es pasible de ser considerado testigo en un proceso judicial? Bueno, todo aquel que por percepción sensorial, yo voy mirando el código que lo tengo acá al lado, a pesar de que ustedes no me pueden ver, todo aquel que a través de su percepción sensorial tiene determinados datos para aportar en un proceso judicial. No valora el testigo, como dice Donna, no valora, recrea o reproduce lo que pudo captar a través de sus sentidos. En el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires son muy importantes los artículos 232 al 256 que regulan toda la producción de la prueba testimonial en el proceso penal. Es fundamental que lean esos artículos. Código Procesal Penal del 232 al 256. Más que nada me interesa lo concerniente a las prohibiciones de declarar y las facultades de abstención de declarar. Quienes no pueden declarar bajo ningún punto de vista en contra del imputado, y quienes tienen la facultad de abstenerse de declarar en contra del imputado porque el propio código así lo preceptúa. Cuando lean esos artículos, que yo les acabo de citar, se van a encontrar con estos dos supuestos, la prohibición de declarar y la facultad de abstención. Hagan puntual hincapié en eso, en relación a estos artículos del Código Procesal que yo les acabo de citar, cuando los encuentren. Cuestión bastante controversial en la doctrina, la cuestión precisamente del denunciante. Si el denunciante puede o no puede ser testigo. Eso generó un vivaz debate con posturas a un lado y otro del mostrador, en relación a si puede ser considerado testigo o no, pero lo cierto es que la ley procesal zanja la discusión a partir de que sí lo considera un testigo. O sea, tanto el particular damnificado de nuestro sistema, querellante en el Código Federal, y el denunciante, cuando van al juicio, esto es una cuestión también propia de la práctica judicial, ¿no? Cuando van al juicio, prestan juramento de decir verdad. Ustedes piensen que el testimonio de aquella persona que impetró la denuncia penal es de vital importancia en la resolución de la causa.
es probablemente el testimonio más importante. Entonces, fíjense que esto de que se genere un debate en relación a si puede o no puede ser pasible de falso testimonio, como diciendo que algunos sostienen la posibilidad de que el denunciante estaría facultado a mentir porque habría un principio superior que veda la autoincriminación, entonces no podría autoincriminarse, y ese sería el argumento por el cual estaría facultado a mentir en un proceso judicial. Fíjense lo irrisorio que es. Es decir, una persona hace una denuncia y en el ámbito del proceso judicial se tiene que expedir con la verdad, y por eso se le toma juramento. Entonces, esto de decir concretamente que no podría ser pasible de falso testimonio, primero que lo zanja la propia ley procesal, y segundo que es una suerte de puerilidad, porque, nuevamente, reitero, el valor del testimonio de la víctima en un proceso judicial es de radical importancia. Ni que hablar de los delitos contra la libertad sexual, el valor que el testimonio de la víctima ostenta. Entonces, fíjense ustedes si existiera la posibilidad de no tomarle juramento sobre pretexto de que la víctima no podría ser pasible de falso testimonio. En un proceso judicial, la única persona que tiene derecho a mentir por la ley procesal es el imputado, nadie más. Al imputado no se le toma juramento, a todos los demás sí, con lo cual le pongo, por lo menos en lo que a mí respecta, punto final a esa discusión. Entonces, ustedes fíjense que las acciones típicas son afirmar una falsedad o negar o callar la verdad. Decía Rodolfo Moreno Hijo, la afirmación de la falsedad puede ser absoluta o relativa, siempre teniendo presente la realidad, ¿no? Absoluta en la medida en que se afirme algo que en efecto no sucedió, y relativa en la medida en que se afirme algo como sucedido, y que efectivamente sucedió, pero el sujeto ni vio ni oyó. Eso sería la falsedad relativa. En la realidad hay una coincidencia entre el testimonio y precisamente esa realidad. Ahora, eso que el testigo, perito o intérprete afirma como sucedido, sin perjuicio de que es real, él no lo vio ni lo oyó. Por eso se llama falsedad relativa. Fíjense que esto de... qué interesante, ¿no? Esta cuestión de la afirmación de una falsedad, o negar o callar la verdad, en definitiva remite a toda la discusión tan profunda que existe en torno a la verdad, no solo en el derecho, sino en la filosofía. Digamos, ¿qué es la verdad? ¿No? ¿Qué es la verdad? Bueno, la posición que viene ganando la batalla desde Aristóteles en adelante, es una posición que en definitiva él articuló primeramente y después ha tenido muchísimos más seguidores a lo largo del tiempo, es esta idea de verdad correspondentista, que significa la verdad que se corresponde con la realidad. ¿Qué es la verdad? Lo que sucede en la realidad. Hay un montón de otras teorías de la verdad con las cuales no pretendo marearlos, pero bueno, por ejemplo, un filósofo encumbradísimo, un alemán, que se llamó Jürgen Habermas, planteó la teoría consensual de la verdad. O sea, Habermas, ¿qué decía? Decía, será verdad todo aquello en lo que la mayor parte de las personas coincidan, en que es verdad, ¿no? Ahora, el problema que tiene esta teoría, uno de los tantos problemas que tiene la teoría consensual de la verdad, es que, por ejemplo, en un momento la humanidad consensuó o coincidía en que, por ejemplo, la Tierra era plana. Y lo cierto es que luego se comprobó que la Tierra no era plana. Con lo cual, ¿qué podemos sostener? ¿Que era verdad en aquel momento que la Tierra era plana porque todos consensuaban eso? ¿O que eso era falso sin perjuicio de que existiera un consenso al respecto? Bueno, yo entiendo que la postura más plausible es la segunda, la que indica que eso era falso sin perjuicio de que existía un consenso al respecto. Luego se comprobó la falsedad de eso y así se lo tachó. Con lo cual, la teoría consensual de la verdad tiene problemas. Tampoco me quiero extender en esto porque
son temas que me interesan a mí, pero no tienen por qué interesarles a ustedes. Tampoco nunca hay que mezclar, esto sí se los quiero decir que es importante, nunca hay que mezclar la discusión de la verdad con la discusión de la prueba de la verdad. Son dos cosas diferentes. El hecho de que A haya matado a B en la realidad es algo o bien verdadero o bien falso. No hay un tercero posible. ¿Es verdadero o falso en la realidad? Y ello de modo independiente de la prueba de esa verdad en un proceso penal. El modo en el que yo pruebe esa verdad en un proceso penal no significa que pueda alterarse el contenido de verdad de la premisa anterior. ¿Se entiende lo que digo? O sea, yo puedo probar o no probar que A mató a B a través del método inductivo propio del proceso penal. Digamos, el método inductivo, ¿no? A más B más C me van a llevar a D. Es decir, la culpabilidad de una determinada persona me la va a traer el indicio A, el indicio B, más el indicio C. Yo con eso voy a acreditar que D, o sea, que una persona es culpable de un homicidio. Ahora, independientemente de la cuestión de la prueba, nada va a obstar a la cuestión de la verdad sobre la afirmación de que A mató a B. ¿Verdad o falsedad? O sea, tertium non datur. No hay tercero posible. ¿Es verdadero o es falso? Se me fue el cursor. A ver. Ustedes me escuchan bien, ¿no? Sí. Muy bien. A ver. Por favor, denme un segundo, por favor. Ahí está. Bien. Bueno, entonces le decía esto de la falsedad absoluta o relativa. Obviamente que la alteración de la verdad tiene que tener incidencia en el desarrollo de la causa para que un sujeto sea pasible de falso testimonio. O sea, tiene que hacer una alteración de la verdad con incidencia en la resolución de la causa, no algo menor, ¿no? Que no tenga ningún tipo de relevancia en el tema decidente, en lo esencial de la discusión. Y esta segunda posibilidad es el negar o callar la verdad. El negar como una acción y el callar como una omisión. O sea, niego que sé lo que sé y soy reticente a hablar de la verdad, no digo nada en el momento en el que se me pregunta, como este segundo supuesto del callar la verdad. Una cosa es negar la verdad y otra cosa es callar la verdad. Y después dice deposición, informe, traducción o interpretación. ¿Qué es lo que nos debe llamar la atención en ese contexto? Bueno, que aparece concretamente una modalidad de la acción que en principio, y no digo antojadizamente en principio, sino ex profeso, en principio no está dentro de los sujetos posibles, como actores del tipo penal, ¿no es cierto? ¿Cuál es la modalidad típica que le llama la atención en relación a esto de que en principio no se encontraría entre las propias de los sujetos que pueden ser sujetos activos del delito? La de traducción. Exactamente, la de traducción. Fíjense que si nosotros decimos testigo, perito o intérprete, y en su deposición, que obviamente remite a una deposición de un testigo, informe, que remite al informe pericial del perito, y después dice traducción o interpretación, bueno, la discusión que se suscitó en la doctrina es si el traductor está alcanzado por el tipo penal de falso testimonio o no. Yo creo que es una obviedad sostener que sí. Me paso a explicar. A ver, el hecho de que una determinada persona sea un intérprete viabiliza la posibilidad, por ejemplo, de que traduzca el lenguaje de señas o vierta un escrito del idioma alemán al castellano. En ambos casos, esa persona está interpretando. Es un intérprete de diferente índole. Una cosa es, justamente, comunicar el lenguaje de señas a personas no avesadas respecto del punto,
Y otra cosa muy distinta es traducir traducir un texto del alemán al castellano. Pero quien traduce no realiza una labor mecánica. La traducción no es una tarea mecánica. La traducción es interpretación. Entonces, es evidente que el legislador, es una obviedad, que el legislador cuando explicitó las modalidades típicas de traducción e interpretación, se estaba refiriendo en ambos casos a un intérprete. El intérprete que puede o bien ser un traductor, o bien un intérprete del lenguaje de señas, por ejemplo. Pero en ambos casos sería un intérprete, con lo cual, nuevamente, otra cuestión zanjada, la cuestión del traductor. El traductor puede ser pasible de falso testimonio. Hecho ante la autoridad competente. Autoridad competente o bien para investigar un delito, o bien para juzgarlo. ¿No? Y acá también entiendo yo, sin perjuicio de que es también un tema que genera discusión, como todo en el derecho, podrán advertir, que el falso testimonio ante la autoridad policial debe ser considerado falso testimonio, justamente, ¿no? Porque un falso testimonio ante una autoridad policial en una causa penal puede generar tamaño perjuicio para el imputado, que lo metan preso por un testimonio falso. Cualquiera que más o menos conoce la dinámica de los procesos penales sabe que no todos los testimonios se toman en la fiscalía. Hay muchos de ellos que se toman en sede policial. Entonces, si nosotros dijéramos que no hay falso testimonio posible en sede policial, evidentemente estaríamos diciendo que cada vez que a una persona se la detiene mal por un testimonio realizado en sede policial, por un testimonio falso, eso no podría ser considerado falso testimonio en virtud de que el testimonio solo tiene que ser vertido ante la autoridad del Ministerio Público Fiscal o de un tribunal oral o de un juez de garantías. No tendría mayor sentido. O sea, autoridad competente alude, a mi criterio, a cada autoridad que promueve investigaciones o que juzga hechos. Con lo cual, ahí estamos englobando a la policía, al Ministerio Público y a la Judicatura. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien? Alguien que por lo menos me diga sí. Sí, sí. ¿Se entiende bien? Sí, se entiende. Bueno. Fíjense, esto es importante, que en el contexto del nuevo proceso adversarial, proceso penal adversarial, la realidad es que este delito pierde en algún punto su valor o su valía. Es decir, hoy el proceso penal dejó de entenderse como el ámbito paradigmático en el que los jueces buscan la verdad, para convertirse en un proceso netamente de partes, donde la carga de verdad la tiene la fiscalía, pero es un conflicto entre partes. Y eso se derrama a todos los ámbitos del proceso, inclusive la producción de la prueba, obviamente. ¿Qué significa esto que parece tan complejo? Bueno, que la realidad es que al testigo o al perito que se está expidiendo falsamente, la contraparte va a tener el deber de neutralizarlo. A partir de, por ejemplo, un contraexamen fino, a partir de asesorarse con determinados especialistas para poder discutir la teoría del caso que está avalando un perito. Quiero decir con esto, este delito tiene muchísimo sentido en el inquisitorial del juez, donde es una figura del proceso. En el proceso adversarial, donde el centro de la escena está ocupado por las partes, lo cierto es que las partes tienen propiamente el deber de neutralizarse. Doctor. ¿Entiende? Doctor, sí. ¿Puede repetir el principio de lo que dijo? Porque por lo menos a mí me salió entrecortado. De lo que dijo recién. ¿Cómo? De lo que dijo recién, si podría repetirlo porque me salió entrecortado. A mí, ¿eh? Sí. Yo lo que dije fue que en el contexto de un proceso penal adversarial, la virtualidad de este delito disminuye.
el peso específico de este delito disminuye. ¿Por qué? Porque las partes tienen el deber de neutralizar los falsos testimonios a partir de una adecuada presentación de su teoría del caso y a partir de las buenas artes de litigación. ¿Se entiende? Está O bien. sea, el hecho de que un perito se expida falsamente va a poder ser neutralizado por un abogado perspicaz. El hecho de que un testigo se expida falsamente esas consecuencias van a poder evitarse a partir de la labor de un abogado perspicaz. Y no interesa tanto que se le mienta al juez como figura emblemática del proceso. ¿Se entiende? Claro, sería como que es obligación de la otra parte contrarrestar el testimonio falso de... Exactamente, exactamente. Ese sería el sentido, que es la obligación de la contraparte neutralizar los efectos perniciosos para su teoría del caso proveniente de un falso testimonio. Entonces, lo que el proceso penal adversarial busca es que la información que le llega al magistrado esté depurada, sea información limpia, y para eso es son fundamentales las buenas artes de litigación de las partes. ¿Se entiende eso? Yo les estoy explicando esto y ustedes no vieron procesal penal, pero bueno, les explico esto que es más o menos esencial y les doy una concepción moderna del proceso penal que es esta proveniente del paradigma adversarial. ¿Qué pasa cuando no existe un juramento de decir verdad? Porque se lo olvidó el magistrado o se lo olvidó el fiscal. ¿Qué pasa? Y bueno, el acto es nulo. No habrá una atipicidad, habrá una nulidad por una cuestión procesal, porque los códigos procesales penales compelen al magistrado o al fiscal a advertir al testigo sobre la importancia del acto que va a prestar, la declaración testimonial, y advertirle las penas con que la ley castiga el falso testimonio. Entonces, si eso no se diera... Sí. Una consulta, ¿no se presume el falso testimonio? O sea, sí o sí tiene que haber un juramento previo. No, tiene que haber un juramento previo al testigo, por supuesto. Sí, no. ¿Cómo se va a presumir? No entiendo. Si no hay un juramento previo y el testimonio termina siendo falso, va a ser nulo. Es un acto nulo. Es un acto nulo. No es atípico, es nulo. La toma de juramento no es un requisito de la tipicidad, es un requisito de la ley procesal. Entonces, si el testigo no juró y al testigo no se le advirtieron las penas con que la ley castiga el falso testimonio, el acto es nulo, no atípico. Perfecto. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Los requisitos de la tipicidad y los requisitos del acto según la ley procesal. O sea, serían dos cosas que no meritarían confusión, no debieran confundirse. ¿Qué pasa si el testigo miente sobre las generales de la ley? Otra discusión. Si las generales de la ley, donde se identifica amigo, enemigo, deudor, acreedor. Bueno, eso es parte del paradigma inquisitorial que ya se está dejando de lado. Ya el juez no tiene el deber de consultar al testigo sobre las generales de la ley. No tiene el deber. ¿Por qué? Porque se supone que las partes conocen al testigo. Y si hay información que el testigo está introduciendo a partir de un compromiso con el imputado, por ejemplo, la otra parte va a tener el deber de neutralizar esos efectos. Y no importa que se le mienta al juez sobre si era acreedor o deudor del imputado. ¿Se entiende cómo esto pasa del juez a la parte? La labor de neutralización, o sea, el proceso adversarial, estoy medio resfriado, discúlpenme. El proceso adversarial es un proceso que, en definitiva, lo que antes se le depositaba al juez, se le pasa a depositar a las partes como carga, digamos. ¿No? Entonces, la mentira sobre las generales de la ley no indica nada. De hecho, en los juicios ya no se pregunta por las generales de la ley a los testigos. Eso tiene el deber de conocerlo la parte. Y si hay un testimonio que es tendencioso por tal o cual motivo, la contraparte tendrá el deber de neutralizarlo.
¿Se entiende? Parece que, como que siempre me estoy manejando dentro del mismo paradigma, dentro de la misma base de fundamentos, y ahí voy llevando a los casos en particular, voy yendo a cada uno de los casos. La retractación, la cuestión de la retractación, en España es una excusa absolutoria, es el 462, el Código Penal. La retractación tanto del testimonio falso como de la pericia falsa y demás. En nuestro sistema no hay nada previsto. Es evidente que la conducta es atípica siempre que la retractación se produzca en el mismo acto. Si el testigo, antes de finalizar el acto, dice que respecto de algo mintió y que pretende rectificarse, bueno, es como una especie de desistimiento de la tentativa, de una tentativa inacabada. No tiene, por el principio de lesividad, ningún efecto perjudicial para la administración de justicia, ¿no? En España es directamente consagrada como una excusa absolutoria la retractación, tempestiva. La retractación siempre que fuera tempestiva, ¿no? En el segundo párrafo dice que si el falso testimonio se cometiera en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será de 1 a 10 años de reclusión o prisión. La discusión que se da en relación a este último párrafo es si, este anteúltimo párrafo, perdón, es si la causa correccional ingresa también. Yo creo que eso es hacer una analogía in malam parte, incluir también la causa correccional. Causa criminal no es causa correccional. Los jueces de tribunal criminal no son jueces correccionales. Tienen escalas penales diferentes en relación a los delitos a partir de los cuales intervienen. Entonces yo creo que no se puede confundir criminal con correccional en relación a este tipo penal, a este párrafo del 275. ¿Qué duda queda acá? ¿Se entiende todo? ¿Se entiende más o menos? Díganme, ¿eh? Una pregunta, entonces, Es un delito doloso. Es un delito doloso. O sea, tiene que haber para lo que es la dogmática más tradicional, conocimiento. Conocimiento de que se dan las circunstancias del tipo objetivo. O sea, el autor de falso testimonio tiene que conocer. Ahí, bueno, hay también una crítica a la postura cognitivista del dolo, que tampoco se las quiero dar para no marearlos tanto, pero va tomando fuerza o va por lo menos generando nuevas discusiones. Aquellos que consideran que en realidad el dolo no se trata de conocimiento, sino que se trata de una creencia predictiva, o sea, se trabaja con un concepto más modesto de dolo. Mañalich, por ejemplo, no trabaja con el concepto de conocimiento, sino con el concepto de creencia predictiva. ¿Y por qué sería esta distinción entre conocimiento y creencia predictiva? Bueno, muy simple, porque todo aquel que en la ciencia, el conocimiento es verdad. Aquel que conoce algo sabe que su conocimiento es verdadero. Y la realidad es que si el dolo de la tentativa y el dolo de la consumación se ven exclusivamente como sinónimos, como yo creo que el dolo de la tentativa y el dolo de la consumación son lo mismo, evidentemente aquel que actúa con dolo en la tentativa no conoce los elementos del tipo objetivo, porque justamente algunos de los elementos del tipo objetivo faltan para que el comportamiento sea imputable a título de tentativa. Entonces, si el concepto es el mismo, no podemos trabajar con el dolo como conocimiento y debiéramos acudir a una postura más modesta, que es esta de la creencia predictiva de que se dan los elementos fundantes de la antinormatividad. Pero eso es muy complejo y no se los voy a tomar. O sea, simplemente para que sepan que hay otras posturas en relación al dolo, que ya el mero cognitivo empezó siendo conocimiento y voluntad, después pasó a ser conocimiento y ahora es criticado el conocimiento también. Entonces, de conocimiento y voluntad pasamos a conocimiento y hoy hay críticas a la postura exclusivamente cognitivista del dolo a partir de esto de la creencia predictiva que contaba. Bueno, ¿se entendió el resto? ¿Alguna duda?
La percepción sensorial quedó clara, quedó claro que el testigo no es un sujeto necesario en el proceso, es un sujeto eventual. El testigo está ahí convocado porque percibió algo a través de sus sentidos, puede o no estar, ¿no? El testigo, no es el abogado del imputado. O sea, puede que haya un hecho donde no haya ningún testigo, evidentemente. ¿Alguna duda que me quieran preguntar? ¿Nada? ¿Se entendió todo? Miren que las preguntas salen de estas clases, ¿eh? Así que si alguien se quedó con alguna duda, pregunte porque después en el parcial es tarde. Doctor, la parte la parte afectada siempre actúa como querellante en estos casos. No. ¿No? La víctima no siempre actúa como querella, como particular damnificada. Es una opción que tiene en el proceso penal. Bien. Postular prueba, tener un rol activo en el proceso, poder pedir pena concretamente, pero eso no necesariamente arrastra la condición de víctima. Uno puede ser víctima y no ser particular damnificado. Son dos cosas distintas. Bien. ¿Nada más? Una pregunta, ¿hay casos Sí. en los que se resuelve sin haber testigos? O Sin sea, haber testigos, y bueno, claro, pero tiene que haber que prueba. no sean necesarios, por eso. ¿Pasa o no? Y no, sin prueba no. A ver, puede no haber testigos presenciales, pero haber pericias concluyentes. Digamos, tiene que haber prueba para acreditar la culpabilidad de una determinada persona. No hay acreditación de culpabilidad sin prueba. ¿Se entiende? No hay acreditación de culpabilidad sin prueba. No hay juicio sin testigos. No hay juicio sin testigos. Claro, por eso, porque como recién dijo que no era necesario, que No, era pero eventual. claro, pero yo lo que quiero decir es que no es necesaria tu condición de testigo particular, la condición de Magalí como testigo particular en un homicidio que nunca vio. O sea, no es que vos, a ver, el abogado es abogado, el defensor oficial es defensor oficial y va a estar siempre. Ahora, Magalí como testigo de un homicidio va a estar en la medida en que lo haya visto. Si no, no va a estar. Va a haber siempre un abogado, va a haber siempre un fiscal, pero no siempre va a estar Magalí en un juicio, si Magalí no vio el homicidio. A eso apunto. ¿Se Está bien, entiende? yo había entendido otra cosa, sí. Claro, digo como que no es un sujeto necesario el testigo, que el testigo está ahí, a lo que voy es a esto. El testigo está ahí porque percibió algo a través de sus sentidos. Si no percibió nada, no está ahí. Si tiene que hacer una valoración, no está ahí. ¿Se entiende? Si es un testigo de oídas, y sí, hay muchos testigos de oídas en los juicios. Ahora, ¿será pasible de falso testimonio el testigo de oídas? Bueno, sí, se le toma juramento. Hay que ver, hay un fallo de casación que en definitiva indica, bueno, hay que ver ese testimonio de oídas de qué modo indujo a error al tribunal. Pero se le toma juramento. Pero a eso voy con la cuestión del sujeto que no es necesario. O sea, no es necesario que Magalí sea testigo en el juicio, en el robo de acá de la esquina, si no lo vio. ¿Se entiende eso? Sí, ahí se entendió. Profe, Bueno, sí. a mí me quedó una duda en cuanto al momento consumativo y la tentativa, porque acá estoy con el manual y el manual nos dice que no admite, según la doctrina mayoritaria, la tentativa porque es un delito de peligro abstracto. Claro, sí. Bien, y a la vez, esto de la consumación, hablamos de las 3 acciones típicas, que puede ser afirmar una falsedad, negar la verdad o callar la verdad. Sí. ¿Y ahí ya estaría consumado el delito o recién cuando se entrega, digamos, el informe o la deposición o la traducción o la interpretación a la autoridad competente? ¿Eso no sería un caso de tentativa? A ver, hay que discriminar para mí lo que tiene que ver con una deposición escrita y una deposición oral. Un informe pericial escrito y un perito dando cuenta de su pericia en el debate. Es decir, en el momento en el que lo que se produce es algo por escrito, la consumación se va a dar en el momento en el que ese escrito se presenta a la autoridad.
en el momento en el que estamos juzgando un falso testimonio suscitado en una deposición oral, el falso testimonio se va a consumar en el momento en el que se termine su declaración. ¿Se entiende? O sea, eso va a variar conforme la modalidad que estemos analizando, si es escrita u oral. Pero coincidimos entonces que no admitiría la tentativa por el tipo... No admite la tentativa, Ok. no admite la tentativa. Yo siempre igual aclaro, en esta discusión sobre si admite o no admite la tentativa, a mí es una discusión que me parece falaz. Falaz en el sentido de que nunca se da cuenta de si no admite la tentativa porque es impensable un caso de tentativa o no admite la tentativa por criterios político-criminales, que no es lo mismo. O sea, no admite la tentativa porque el legislador dice, bueno, la tentativa de esto no tiene sentido que sea punida, o no admite la tentativa porque son inimaginables casos de tentativa. No es lo mismo. O sea, entonces yo rara vez, o más que rara vez diría nunca, haría una pregunta sobre si un delito admite o no admite la tentativa. Me parece una discusión muy menor y carente de sentido si no se la circunscribe adecuadamente. ¿Se entiende? Bueno, vamos al 277, por favor. Si alguno quiere leer, escuchamos. Escucho, ¿eh? Yo leo, profe, si querés. Bueno, bárbaro. 277. 277. Será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro en el que no hubiera participado. Ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Requisitos ineludibles. Comisión de un delito ejecutado por otro y no participación del encubridor. Comisión de un delito ejecutado por otro y no participación del encubridor. Tengan en cuenta que en la práctica esto normalmente se puede dar en condiciones de duda. Entonces, la imputación termina siendo por encubrimiento a partir de que no puede acreditarse fehacientemente la participación de la persona o la intervención de la persona en el delito primigénito. ¿No? Concretamente, un ejemplo de la praxis, se roba un auto a las 7 de la mañana y a las 10 de la mañana encuentran a una persona a bordo del auto robado. No podés afirmar que esa persona es la autora del robo. Entonces esa duda, tampoco podés descartarlo, pero como la condena requiere una certeza en relación a los hechos en materia de imputación, se depone la imputación de robo y se inclina la imputación para el lado del encubrimiento. Y ahí, ¿podés afirmar que la persona no participó en el delito primigenio? No, tenés una duda, pero la duda favorece al imputado, como todos sabemos desde la primera materia de penal. ¿No? ¿Se entiende eso? ¿Se comprende eso, la diferencia entre el delito primigenio y el delito encubierto, digamos? El requisito es que el sujeto no haya participado en el delito primigenio. Ahora, ese requisito de no participación puede también venir dado por la duda. O sea, por la duda respecto de si participó o no participó. Esa duda lo va a favorecer y lo va a hacer pasible de una imputación a título de encubrimiento y no de robo, por ejemplo, en el ejemplo que les di recién. ¿Se entendió eso? Bien. Sí. ¿Seguís, Bianca, por favor? A. Ayudar a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraer a la acción de esta. Bien. Ahí está. Ahí, tenemos ahí, por favor. Ahí, ayudar a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad como ocultamiento o a sustraerse a la acción de esta como fuga, que evidentemente requiere acciones materiales de ayuda para el ocultamiento o para la sustracción a la acción de la justicia, es evidentemente lo que se conoce como favorecimiento personal. Se está favoreciendo a una determinada persona a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de esta. En el primer supuesto un ocultamiento y en el segundo una fuga. No puede ser suficiente para una imputación a título de encubrimiento los consejos, los apoyos morales. Tienen que ser actos materiales de ayuda. Eso es importante. Puede ser dolo directo o dolo eventual. El título de imputación.
Eso es lo que se conoce, les dije, como el favorecimiento personal. Vamos al B. Ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o ayudar al autor o partícipe a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer. Bueno, muy bien. Eso se conoce como favorecimiento real. Se conoce como favorecimiento real. Ahora, si nosotros ponemos la lupa un poco más de cerca, vamos a ver que el favorecimiento, independientemente de que hace eje en una cosa, también implica el beneficio de una persona. Esto que todo el mundo lo habla como un favorecimiento real, que el eje se pone en la cosa y no en la persona, evidentemente, si yo oculto los rastros de un delito, estoy queriendo favorecer a una persona, más allá de que el eje se haya puesto en la cosa. ¿Se entiende eso? Bueno, eso no es nada habitual que la doctrina lo vea. Se llama favorecimiento personal y favorecimiento real. La tesis de Alejandra Verde, que me parece bastante plausible, o suficientemente plausible, es esta de que el favorecimiento real encierra como trasfondo un favorecimiento personal también. Modificar su fisonomía es alterar. Hacer desaparecer es suprimir. Ocultar es esconder los rastros, pruebas o instrumentos del delito. O ayudar al autor o partícipe a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer. Les dije, un caso de favorecimiento real, pero que en definitiva tiene como trasfondo un favorecimiento personal. Vamos al punto C, por favor. Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito. Bien, esta es la receptación dolosa. Adquirir es obtener el objeto en propiedad, recibir es aceptar la entrega, u ocultar es esconder, lo mismo que en el supuesto típico anterior. Receptación dolosa es esta, ¿no? Es importante destacar esto. El delito anterior en el encubrimiento tiene que haber cesado en su fase ejecutiva. Tiene que haber cesado. Siempre hay un delito anterior, siempre, o no participó la persona y eso está acreditado, o se duda respecto de su participación y eso juega en su beneficio. Pero el delito puede ser culposo, doloso, tentado, consumado, pero siempre finiquitado en su esfera ejecutiva. Eso es importante. Puede ser un delito cometido en el exterior cuyo producido se pretenda, por ejemplo, lavar en Argentina. O sea que el delito previo tampoco es que tiene que ser cometido en el territorio nacional, sino que se puede lavar su producido. En el caso del lavado de activos, que verán con el doctor Simas o con el doctor Conti, no me acuerdo con quién. Tampoco tiene que haber una promesa anterior, este es otro de los requisitos. No tiene que haber una promesa anterior de intervención posterior, porque eso sería participación delictiva. Eso también es importante destacar. Si durante la comisión del delito se prometiera una participación posterior al título de encubrimiento, eso sería una participación delictiva. Estaría incurso en el plan delictivo primigenio y sería una participación en ese delito primigenio, justamente. ¿Se entiende la distinción? Es como que en el encubrimiento la decisión, el principio de ejecución del encubrimiento nace después de la finalización de la fase ejecutiva del delito primigenio. Bueno, les dije el caso de receptación dolosa del primero C. Los supuestos típicos: adquirir, ocultare, recibiere o ocultare dinero como moneda de circulación, moneda nacional, moneda extranjera, cosas que son los objetos materiales susceptibles de tener un valor, y los efectos, que son los bienes muebles, una perspectiva amplia de efectos, ¿no? Provenientes de un delito. Este es el caso de receptación dolosa. En el inciso E se trata del
favorecimiento por omisión de denuncia. Fíjense que dice, no denunciar la perpetración de un delito o no individualizar al autor o partícipe de un delito ya conocido cuando estuviera obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole. El sujeto activo está claramente delimitado. Es aquella persona que tenga obligación de promover la persecución penal. No es cualquiera que tiene la obligación de denunciar. Es alguien que tiene obligación de promover la persecución penal. Un policía, un fiscal. Lo discutible es el juez. Pareciera ser que no. El juez no tiene la obligación de promover la persecución penal. Tiene en su caso la obligación de juicio de condenar o absolver a aquellas personas que les traen a un juicio. Pero no es que tiene la obligación de promover la persecución penal. Entonces pareciera ser que el sujeto activo delimitado es el Ministerio Público, un policía. Esto, más allá de que en la práctica, acá hay una divergencia entre lo que sostiene la jurisprudencia y lo que la práctica indica. Muchas veces, lo que sucede, por ejemplo, en esferas de actuación piramidales, verticales, como la policía, es la puesta en conocimiento al superior. Alguien se notifica de un delito, se noticia de un delito, y lo pone en conocimiento del superior. Bueno, hay jurisprudencia que indica que esto no es suficiente. Lo que pasa es que es complejo sostenerlo así, porque la realidad es que en esferas piramidales se supone que la decisión última la tiene quien conduce. Entonces, el hecho de que la jurisprudencia indique, hay jurisprudencia de la Cámara Federal de la Capital que dice que no se puede subsanar la comisión de este delito solamente con la puesta en conocimiento del superior, yo creo que pierde de vista la modalidad de trabajo en las estructuras piramidales, que muchas veces, como les dije, la decisión última la toma el superior. Entonces, pareciera ser que en esos casos, el hecho de que lo haya puesto en conocimiento del superior es como traslativo de la responsabilidad en algún punto, ¿no? O sea, el hecho de que el superior se anoticie de eso y no lo denuncie, o no permita que el inferior lo denuncie, hace que el deber positivo, en definitiva, lo termine incumpliendo el superior, porque tiene al inferior bajo su cargo. Esto que nosotros veíamos la vez pasada de los delitos de infracción de deber especial. Estos son los fundamentos. Ahora vamos a ver el delito paradigmático de infracción de deber especial en nuestro sistema, que es el enriquecimiento ilícito. Ahora lo vamos a ver. Bueno, es suficiente con esto del inciso D. El E, asegurare o ayudare al autor o partícipe a asegurar el producto o provecho del delito. También, en definitiva, está aludiendo a un favorecimiento real, no personal, porque hace hincapié en una cosa, es lo que Soler reputaba como el disfrute de lo mal habido. Este inciso E, del primer punto. Acá vamos a ver en el punto 2, en el caso del inciso 1C, o sea, de la receptación dolosa, precedente, la pena mínima será de 1 mes de prisión si, de acuerdo a las circunstancias, el autor podía sospechar que provenían de un delito. Es lo que se denomina receptación imprudente. Podía sospechar, pero no sospechó, ¿no? Por eso es imprudente. Podía sospechar significa que no sospechó. ¿De qué modo? ¿De qué modo pudo haber sospechado? Y bueno, por ejemplo, si le venden una cosa a precio vil, a un precio mucho menor al de mercado, y conoce que la persona que le vende la cosa es una persona con antecedentes criminales por delitos de robo, y le viene a vender un equipo de música, queda antiguo con el equipo de música, ¿no? ¿Sigue habiendo equipo de música? Ya la verdad que no sé si ya hay equipo de música como había antes, la verdad no sé. Pero bueno, la personalidad del vendedor o el precio vil, en definitiva, son extremos que permiten que se deba sospechar en relación a la procedencia del efecto. Y si no se sospechó, se puede caer en la figura de la receptación imprudente, que se está del punto 2, perdón. Las agravantes del último punto, del punto tercero,
Dice, la escala penal será aumentada al doble de su mínimo y máximo cuando el hecho precedente fuera un delito especialmente grave, siendo tal aquel cuya pena mínima fuera superior a 3 años de prisión. Delitos graves, delitos especialmente graves, no es una denominación que el Código utiliza habitualmente, es una rara avis, pero dice cuál es el delito especialmente grave, aquel cuya pena mínima fuere superior a los 3 años de prisión. Obviamente que el dolo del encubridor va a implicar conocimiento o creencia predictiva en relación a los elementos de la antinormatividad de este delito grave. Tiene que conocer el encubridor que el delito previo es el delito de los considerados graves. Y si no, quedará incurso solamente en la figura básica, no en la agravada. En el punto B se habla del ánimo de lucro, cuando el autor actuare con ánimo de lucro, como elemento subjetivo del tipo distinto del dolo, ¿no? O sea, el ánimo de la obtención de una ventaja patrimonial indebida, que se puede o no concretar. Eso no tiene nada que ver con el ánimo. El ánimo es la voluntad de obtención de la ventaja patrimonial que puede o no darse en la realidad. Sí. El autor se dedicare con habitualidad a la comisión de hechos de encubrimiento. ¿Qué tiene que ser? Tiene que ser un autor que permanentemente se dedica a esto. ¿Cómo se acredita esta permanencia o habitualidad? Bien. O en el caso de que se trate de una condena por un concurso real de delitos, o bien que tenga antecedentes por ese mismo delito. Esto está indeterminado. ¿Cuánto es? 2 antecedentes, 3, 10. Bueno, el legislador no lo determina, pero evidentemente tiene que haber, yo diría, al menos 2 antecedentes en el mismo sentido, o bien que sea una dinámica de concurso real, al menos de 3 hechos, para hablar de habitualidad. ¿Esto está determinado? No, no está determinado. Quedará sujeto a la apreciación judicial, pero es en definitiva lo que a mí me indica que estamos ante una conducta habitual. 2 hechos no parecieran ser habitualidad. 3 tiene más sentido. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bueno, muy bien. Finalmente, el punto D, el autor fuere funcionario público. No habla en ningún momento de funcionario público en ejercicio de las funciones, como dicen algunos. Es meramente la condición de funcionario público, como todo aquel que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por título electoral o por nombramiento de la autoridad competente. La definición de funcionario público es el artículo 77 del Código Penal. Con la sola condición de funcionario público se está incurso en la agravante. Punto 4. Están exentos de responsabilidad criminal los que hubieran obrado en favor del cónyuge, de un pariente cuyo vínculo no excediera el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, o de un amigo íntimo o persona a la que se debiese especial gratitud. La exención no rige respecto de los casos de los incisos 1E, que es dijimos, el favorecimiento real S del 1E, y, me perdí, y del inciso 3, B y C. O sea, de cuando se actúa con ánimo de lucro o cuando se dedica con habitualidad a los hechos de encubrimiento. No rige esta excusa absolutoria, porque eso es lo que es una excusa absolutoria, esta del punto 4, no rige expresamente en esos supuestos allí considerados. ¿Por qué no rige? Porque, bueno, evidentemente es una ley de la naturaleza que uno procura ayudar a personas a las que les debe especial gratitud o a personas de su familia. Entonces el legislador procura no destruir esos vínculos que la naturaleza impuso en algún punto. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bueno, muy bien. Fíjense, el 268, inciso 1, 268 que tiene el 1 entre paréntesis, a ver si alguno lo puede leer, porque yo tengo un código medio viejito y tengo miedo que haya modificado su redacción. A ver si alguno lo tiene actualizado y lo puede leer. ¿268 dijiste, profe? Sí, 268.1. Será reprimido con la pena del artículo 256 el funcionario público que con fines de lucro utilizare para sí o para un tercero informaciones o datos de carácter reservado de los que haya tomado conocimiento en razón de su cargo. Se aplicará también multa de 2 a 5 veces del lucro obtenido. Ahí está. Bueno, perfecto. Perfecto. Lucro obtenido si es que lo obtuvo, porque nuevamente, el fin de lucro no necesariamente implica la
consumación del lucro, digamos, ¿no? En caso de que haya obtenido lucro, esa es la multa. La pena del artículo 256, que es el cohecho, no tiene nada que ver un delito con el otro, pero bueno, alude a la pena del 256, que es la del cohecho. El funcionario público, que ya dijimos quién es, lo dije recién, con fines de lucro, como elemento subjetivo del tipo distinto del dolo, utilizar para sí o para un tercero, utilizar que se valga de informaciones o datos en esta relación de género-especie que hablaban Molinari y Aguirre Barrio. La información es el género, el dato es la especie dentro del género información, ¿no? De carácter reservado, ¿qué significa? Circunscripto a una determinada esfera de la administración. Los datos de carácter reservado que tienen las medidas económicas en el contexto de un Ministerio de Economía, que las conoce el secretario de Economía, ¿no? Eso es de carácter reservado. Están circunscriptos a un determinado ámbito de la administración, de los que haya tomado conocimiento en razón de su cargo. O sea, toma conocimiento en razón del cargo justamente el secretario de Economía de una medida del Ministerio de Economía y no el ministro de Salud que tiene el despacho contiguo al del ministro de Economía y lo escuchó atrás de la puerta. O sea, el tomar conocimiento en razón del cargo implica que se da dentro de la órbita del ejercicio de ese rol funcionarial, ¿no? ¿Se entiende? Es un delito doloso, o sea, el error no, evidentemente el ánimo de lucro habla de una conducta dolosa, el error de tipo no tiene ningún tipo de interés aquí porque no hay vencibilidad punible, es decir, al no haber una conducta imprudente, de abuso de información privilegiada imprudente, no tiene sentido el error. Cada error va a conducir a la impunidad, ¿no? Y fíjense que la distinción entre el 157, violación de secretos, y el 268.1 es precisamente el ánimo de lucro. El ánimo de lucro es lo que permite deslindar y distinguir una mera violación de secretos del 157 de un 268.1, que es el abuso de información privilegiada. Vamos al 268.2, a ver quién lo puede leer. Dice, será reprimido con prisión de 2 a 6 años, multa de 2 a 5 veces del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua el que, al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta 2 años después de haber cesado en su desempeño. Bueno, y ahí habla de la ley 27.401 y está el segundo párrafo. Vamos al segundo. Se entenderá que hubo enriquecimiento no solo cuando el patrimonio se hubiese incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban. La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con la misma pena que el autor del hecho. Bien, ¿se acuerdan cuando yo les expliqué esto de los delitos de infracción de deber especial? Yo les expliqué en una clase esto de la categoría dogmática, que era la oposición a los delitos de dominio. Bueno, acá se ve a cabalidad este supuesto. Fíjense lo que es el objeto de la imputación. El objeto de la imputación es que una persona que participa de la función pública es debidamente requerido y no justifica la procedencia del enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, es decir, del hombre de paja, del testaferro, ¿no? Ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta 2 años de haber cesado en su desempeño. Evidentemente, acá la controversia pueden tenerla solo aquellos que no avalen la categoría de los delitos de infracción de deber especial, donde lo que existe es un fomento del autor, lo que se le solicita es un fomento respecto del bien jurídico que tiene a su cuidado. Fíjense, acá te piden una justificación de tu incremento patrimonial apreciable. Eso de que te soliciten una justificación hace que muchos reputen esta figura inconstitucional porque dicen que la acreditación de la responsabilidad siempre tiene que estar
por fuera de la persona del imputado. Acá, lo cierto es que no es que el imputado tiene el deber de probar su inocencia. Al imputado, a partir de la acreditación de cierto enriquecimiento patrimonial apreciable y en principio ajeno a su sueldo funcionarial, se le dice, señor o señora, justifique su incremento patrimonial. Justifique su incremento patrimonial. En la medida en que esta persona no pueda hacerlo, estará infringiendo su deber especial de funcionario y estará cometiendo este delito de enriquecimiento ilícito, donde en definitiva no se puede acreditar que el ingreso avieso de dinero tuvo que ver con el cohecho, con una exacción ilegal, pero se sospecha que así lo fue en virtud de que tiene un patrimonio que no puede justificar. ¿Se entiende? Entonces la discusión ¿es un delito de comisión? ¿Es un delito de omisión? ¿Es un delito complejo? ¿Qué es? Bueno, acá hay para todos los gustos. Yo creo que lo que menos fundamento tiene es decir que es un delito omisivo, porque la realidad es que es contraintuitivo pensar que el hecho de que una persona se enriquezca indebidamente o ilícitamente tenga que ver con una omisión. Evidentemente un componente activo tiene. Si queremos a ese componente activo adosarle la omisión de justificación como algo que configura un delito complejo en definitiva, puede ser. La otra posibilidad es que esa no justificación en definitiva lo que constituya sea una condición objetiva de punibilidad. Es decir, un delito de comisión activo, enriquecerte indebidamente, y la condición objetiva de punibilidad de no justificar ese enriquecimiento al requerimiento de la autoridad. ¿Se entiende? O sea, dos posibilidades plausibles. Considerarlo un delito complejo, comisivo / omisivo, o considerarlo un delito comisivo con una condición objetiva de punibilidad que es en definitiva la no justificación del enriquecimiento. ¿Lo agarramos eso? ¿O voy muy rápido? ¿Se entiende? ¿O voy medio corriendo? Cuando usted explicó con el tema de los deberes que tenía como funcionario, que era de dónde provino la plata, y no lo hace, ¿no sería de omisión ahí, en ese caso? ¿Cómo? Cuando explicó los deberes que tenía que fundamentar, los ingresos que él tenía, y él decide, no sé, no hacerlo, sí, puede justificarlo y no sería de omisión, más que nada. Claro. El punto es, como la figura viene de antes, de que habla de un enriquecimiento, al ser debidamente requerido, no justifica la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo, hay evidentemente un costado comisivo, que es el enriquecimiento patrimonial apreciable. En relación a la omisión que hay una omisión, que es la no justificación, pero lo que no podemos decir, digo yo, es que el delito es exclusivamente omisivo. Tenemos que decir que o bien la omisión es una condición objetiva de punibilidad, es decir, o bien esa omisión es el puntapié para la persecución penal, o bien es un delito complejo, comisivo / omisivo, enriquecimiento patrimonial apreciable y no justificación de ese enriquecimiento. ¿Se entiende ahí? Claro, quedaría como incompleto, si no. ¿Cómo? Quedaría como incompleto si es solamente omisivo, básicamente. Solamente omisivo es contraintuitivo, diría yo, porque lo que el legislador busca punir es el enriquecimiento patrimonial apreciable y por fuera de la función. Entonces, decir que es una mera omisión es parcializar el tipo penal, es cortarlo. El componente comisivo es claro. Yo cuando veo un diputado nacional que en la primera declaración jurada tiene un departamento y al año siguiente tiene 4 departamentos, 3 yates y 2 casas, lo que estoy poniendo es un comportamiento comisivo. Él agarró dinero indebido, dinero, cosas, pero eso es lo que el legislador busca punir, una comisión. La comisión es o bien un fragmento de la tipicidad o bien una condición objetiva de punibilidad, pero no es solo la tipicidad. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? Bien. Hay muchos autores, como les digo, esto que decían que el tipo penal es inconstitucional, a partir de la no intelección de la categoría de los delitos de infracción de deber.
Lo cierto es que Argentina está obligada internacionalmente a sancionar la Convención Interamericana contra la Corrupción, a sancionar la corrupción funcionarial. El propio artículo 36 de la Constitución habla de los graves delitos de corrupción. Graves delitos de corrupción. Dice, ¿alguno tiene la Constitución ahí? El cuarto o quinto párrafo del artículo 36 es. Si alguno lo puede leer, lo vamos a ver textualmente, vamos a ver el contenido textualmente. El de enriquecimiento ilícito, ¿no? Artículo 36 de la Constitución, yo creo que es el cuarto o el quinto párrafo. Enriquecimiento ilícito. Atentará a sí mismo contra el sistema democrático quien incurriera en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. Bien, ¿qué párrafo es, Uriel? El segundo. Perdón, el tercero. El tercero del artículo 36, Sí. un poquito más abajo. De la Constitución, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, muy bien. Bueno, ahí en definitiva también nos está dando la pauta de que la persecución del enriquecimiento funcionarial está estipulada en la propia Constitución. Entonces el legislador debe encontrar mecanismos para no necesariamente acreditar todas las situaciones puntuales que se dan de justamente enriquecimiento ilícito en relación a cohechos y demás, sino, más que nada, lo que tiene que ver con este enriquecimiento que, por ejemplo, se da entre un año y otro, entre una declaración jurada y otra, y que, sin perjuicio de que no se pueden acreditar los hechos puntuales de corrupción, se acredita un crecimiento patrimonial impropio de la función en un corto lapso de tiempo, y con esta figura del deber positivo de justificar el enriquecimiento se puede perseguir y se puede acreditar. Sí, veo a Micaela que tiene la mano levantada, ¿verdad? Sí, profe, disculpe, le quería consultar, el sujeto activo puede ser cualquier persona y se agrava si es un funcionario público en este delito. No. El sujeto activo tiene que ser un funcionario público actual o un funcionario que cesó en la función. Esto de los 2 años que dice. Muchas gracias, no entendí. Quien no es funcionario solamente tiene que ser la persona interpuesta para disimular el enriquecimiento, que obviamente no va a tener que justificar nada la persona interpuesta, ¿no? Lo tendrá que probar la acusación. Gracias, ahora entendí. ¿Cómo? Que gracias, que ahora entendí, no entendí el sujeto activo. Bueno. ¿Quién lo puede requerir? Es otra pregunta. ¿Quién lo puede requerir? Y bueno, el Consejo de la Magistratura, un fiscal, yo entiendo que sí, está obligado a promover la persecución de delitos, como no va a poder requerir la justificación de un incremento patrimonial. Básicamente ellos, las autoridades administrativas, de las cuales depende el magistrado. O sea, hay una superintendencia, por ejemplo, en relación a los jueces provinciales, de la Corte de la Provincia. La Corte de la Provincia, a través de alguna oficina determinada, pudiera decirle a cualquier juez: señor, justifique su incremento patrimonial. Justifíquelo. La Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, a un funcionario público del Poder Ejecutivo: señor, justifique su incremento patrimonial. Y en caso de que no lo justifique, tenés ahí la condición objetiva de punibilidad que te habilita la persecución del enriquecimiento ilícito. Yo creo que esa es la postura más convincente. Es una postura de la vieja Cámara Nacional de Casación Penal en el caso Pico, donde dijo esto: la no justificación es una condición objetiva de punibilidad. Toda la discusión que generó el delito de enriquecimiento ilícito cayó en saco roto a partir del caso Domingo Rossi, del año 2009, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde dijo que el bien jurídico estaba claro, la transparencia, la probidad funcionarial, y que el delito era un delito constitucional en definitiva. Caso Domingo Rossi, del año 2009, Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, ¿se entiende? ¿Estamos bien? ¿Quieren preguntar algo más? ¿Alguna duda? Tenemos unos minutitos todavía. Fui medio rápido hoy. Espero que se haya entendido. Yo me di cuenta de que iba medio rápido. Espero que se haya entendido, y si no me preguntan, estoy a disposición.
un autor como Sanzinetti lo reputa inconstitucional, y a mí me llama poderosamente la atención, porque Sanzinetti es muy seguidor de uno de los máximos exponentes de la categoría de los delitos de infracción de deber, que es Jacobs, el alemán Gunther Jacobs. Entonces, el hecho de que Sanzinetti se oponga, es un libro viejo, un libro del 95, pero él lo reputa inconstitucional. Entonces, la verdad que eso es bastante llamativo, proveniendo de un profesor que tiene una particular predilección por los planteos de Jacobs, que es el principal desarrollador de la categoría, ¿no? Dentro de los profesores veteranos, digamos. Jacobs debe tener ya como 85, 86 años, 85 por lo menos. Profe, Sí. a mí no terminé de entender la relación que hay con este delito y los delitos de infracción de deber. Es como que me perdí cuando explicó esa parte y no... Bueno, los delitos de infracción de deber especial, en definitiva, lo que postulan es que hay una relación, como dice Pavlik, otro alemán, principal discípulo de Jacobs, de fomento del bien jurídico que tienen a su cuidado. No solamente el neminem laede, no solamente el no dañar, sino el fomentar el bien jurídico. En el caso de la administración pública y el buen manejo de la administración pública, solamente se le dice al funcionario justifique su incremento patrimonial, y en caso de que usted lo pueda justificar, no habrá delito. Entonces, eso es el ejercicio de un deber positivo, que es la justificación. O sea, no solamente deberes negativos hay, como en el caso del neminem laede, no dañar a otro y dejar al otro tal como está, sino que hay deberes positivos. Yo hablé de la madre y el padre respecto del hijo menor de edad, de la función pública. Entonces, el hecho de que a vos, como funcionario público, te exijan el deber positivo de justificar tu incremento patrimonial, evidentemente está dando cuenta de que se trata de un delito que tiene otro fundamento, y no exclusivamente el fundamento de no dañar, sino el fundamento de decir, bueno, usted tiene un deber más, no es un ciudadano más, tiene un deber más, justifique su incremento patrimonial, ¿no? Es como un deber positivo, es algo que va más allá del no matar, Claro, no violar, no robar. ahora entendí. Sí, ahora entendí por ¿No? qué de la inconstitucionalidad los que se basan en los delitos de dominio. O sea, Claro, los que no creen en la no habría problema. los que no creen en la existencia de deberes positivos van a ser más proclives a ver la inconstitucionalidad, porque van a decir, ¿por qué al funcionario se le pide la justificación de su incremento patrimonial? Si es el imputado. Y bueno, la respuesta es porque el funcionario no es un ciudadano más. El funcionario está al servicio de la población, y por ende no puede pretender las prerrogativas del cargo público y no hacerse cargo de las obligaciones que ese cargo público ostenta. ¿No? ¿Se entendió bien? Sí, perfecto, profe, ahora sí. Gracias. Bueno, perfecto. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? Profe, yo te iba a hacer una consulta. El 268.1, vos dijiste que se diferenciaba de otro artículo. Por El el año 157. Se sí. diferencia del 157, que es la violación de secretos exclusivamente por el fin de lucro. En el 157 no hay fin de lucro, es una violación de secretos pura y dura. En el 268.1 hay puede haber un revelar una determinada información, siempre con ánimo de lucro. Profe, yo te Sí. puedo consultar, ya que es la última clase previa al parcial. Entonces, digamos, de tus clases entraría lo que vimos hoy, 275, y el 76 no lo vimos, ¿verdad? 76 bis. No me parece relevante el 276. La pena del testigo, perito o intérprete falso, cuya declaración fuere prestada mediante cohecho, se agravará con una multa igual al duplo de la cantidad ofrecida o recibida. Me parece que no tiene mayor relevancia. Es importante que le escriba en cohecho el profesor que lo dé, pero me parece que estudiando el falso testimonio no tiene demasiado sentido este supuesto. Sí lo otro que hay de falso testimonio. Bien, el 277 que vimos y lo del enriquecimiento recién 68, 1 y 2. Sí, 1 y 2. Bien. El tercero no llegamos a darlo, son delitos que tienen que ver con la omisión en la presentación de una declaración jurada, la presentación de una declaración jurada errónea. Son delitos, los del 268.3, que están estrechamente ligados a la acreditación del enriquecimiento ilícito, pero no me parecen tan relevantes, me parecen más relevantes los otros que
¿Y qué di? ¿Di algo? ¿Di una clase más yo de esta segunda parte o no? A ver, Cuando ¿qué le...? dijiste lo de infracción de deber. Ah, esa. Bueno, entonces está esa El clase. intraneus y el extraneus. Muy bien, muy bien. Bueno, y les dio Tomás Fernández Fix también una clase de atentado y resistencia a la autoridad, violación de autoridades, títulos y honores, usurpación de autoridad, títulos y honores y falsa denuncia. Eso lo dio Tomás, ¿verdad? Del 237 al 246 creo que dio. Excelente. Bueno, eso lo dio Tomás, esto lo di yo, más infracción de deber. La categoría de los delitos de infracción de deber que yo expliqué en la primera clase. Cotejarlo con los delitos de dominio, el neminem lae, la infracción de deberes positivos y demás. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Sobre el bien jurídico sigue prevaleciendo más que nada la administración pública en todos estos casos que dio, ¿no? Claro, administración pública, administración de justicia, como una especie de rama dentro de la administración pública, ¿no? El buen funcionamiento de la administración de justicia es una rama de la administración pública. Por eso a veces se engloba dentro del bien jurídico de administración pública. Claro, el patrimonio no entra. ¿Cómo? El patrimonio no prevalece en nada durante todas las, por ejemplo, en el de enriquecimiento. No, es evidentemente un delito contra la administración Contra la pública. administración pública. Claro, por supuesto. Es el ataque desde dentro a la administración pública. Es un funcionario corrupto, no importa el patrimonio. O sea, no es lo relevante. Él está acrecentando su patrimonio a partir de un menoscabo al regular funcionamiento de la administración pública. Esa sería la idea. Profe, de los delitos de infracción de deber, hay un artículo tuyo, ¿verdad? Sí, hay un artículo mío que está en pensamiento penal. Sí, y con eso, porque yo justo no pude estar presente en la clase, ¿hay algún artículo además de eso que podamos, para complementar? No, hay un montón de cosas, pero con lo que está consignado en ese artículo está más que bien. Okay. Y si estudian la clase mía, pedísela a algún compañero si no estuviste presente, Catalina. Con eso, más el artículo, no van a tener ningún problema para contestar la pregunta que haga de eso, eventualmente. ¿Algo más? Bueno, entonces chicos y chicas, me despido y nos veremos directamente el día del parcial, que creo que va a ser oral, ¿no? ¿Les dijeron a ustedes? Sí, oral. Sí, va a ser oral. Bueno, entonces nos vemos en el oral. Estudien, así aprueban todos. Bueno, Bueno. muchas gracias, Roberto. Un saludo grande para todos. Gracias. Gracias por todo. Por favor, igualmente, hasta luego. Gracias.